Fui a cenar con mi cuñada, y en cuanto mis ojos se posaron en la mesa de al lado, mi corazón se rompió en 1000 pedazos silenciosos. Vi a mi esposa, la que había jurado amarme hasta el último día de nuestras vidas, sonriendo con un hombre que no era yo, tocándole la mano con naturalidad, como si todo nuestro amor se hubiera evaporado sin dejar rastro. Su sonrisa, tan familiar, de repente me pareció la de una desconocida. Mi cuñada, que me había acompañado esa noche para ayudarme a planear una sorpresa para la mujer que creía mi alma gemela, se quedó paralizada en la escena, con el tenedor suspendido en el aire, los ojos abiertos como platos, como si hubiera visto un fantasma. Sentí que mi mundo se partía en dos, el sonido de cada latido resonando como martillazos en mis oídos mientras me levantaba de la mesa. Caminé hacia ellos con pasos que parecían pesar una tonelada, y al acercarme, vi su expresión congelada, el pánico reflejado en cada músculo de su rostro. Entonces, con voz temblorosa pero firme, solté las palabras que me quemaban la garganta: vine aquí a planear el viaje perfecto para ti, traje a tu hermana para descubrir que te gustaba y así sorprenderte, y verte aquí con otro hombre me destrozó por dentro. El silencio que invadió el restaurante fue tan profundo que pude oír mi propia respiración acelerándose, su vergüenza expuesta a la mirada de todos, su amante agachando la cabeza mientras intentaba soltarle la mano discretamente, pero era demasiado tarde. Ya no necesitaba explicaciones, ya no necesitaba mentiras, y le di la espalda, dejando atrás no solo esa mesa, sino todo el futuro que había soñado construir con ella. Cuando mis suegros se enteraron de lo sucedido, la decepción que la embargó fue abrumadora. No pudieron mirar a su hija con los mismos ojos, sus voces transmitían la tristeza de quienes se dan cuenta de que el fruto de su amor había traicionado no solo a un esposo, sino todos los valores aprendidos en casa. Le dijeron, entre lágrimas y profundos suspiros, que quizá había perdido al amor de su vida, que quizá había destruido su única oportunidad de ser feliz con alguien que la amara de verdad. Y, sorprendentemente, durante los primeros días no mostró arrepentimiento, parecía ciega, perdida en justificaciones vacías, inmersa en una ilusión de libertad que sonaba a condena. Intentó vivir como si nada hubiera pasado, pero cada rincón de la casa, cada objeto, cada olor, era un recordatorio de lo que había desechado. Y cada mañana, al despertar sola en su fría cama, la añoranza comenzaba a corroer su alma. Poco a poco, empezó a revisitar los lugares que formaban parte de nuestra historia, el café donde compartimos nuestro primer beso, la placita donde prometimos formar una familia, el balcón donde reíamos hasta altas horas de la noche de verano. Y en cada uno de estos lugares, el eco de mi risa, el recuerdo de mi tacto, la sensación de mi presencia, la convertían en prisionera de su propia culpa. Los recuerdos la perseguían como fantasmas que susurraban verdades dolorosas. Por la noche, el silencio se volvía ensordecedor, la almohada, un tribunal que la juzgaba sin piedad. Su corazón, que una vez se sintió tan seguro de lo que quería, ahora latía desbocado por el arrepentimiento que la consumía. Empezó a soñar conmigo todas las noches, soñaba con mi sonrisa, con cómo la abrazaba cuando tenía miedo, con los planes que hicimos para envejecer juntos. Se despertaba entre lágrimas y, por primera vez, comprendió que no hay libertad que valga la pena destruir el amor verdadero. Mientras tanto, intentaba recomponer lo que quedaba de mí. Al principio, mi pecho ardía de ira, mi mente repetía el sonido de esa traición como un disco rayado, las imágenes de esa noche se reproducían sin cesar en mi cabeza. Pero con el tiempo, las heridas empezaron a sanar, cicatrices que me recordaban el dolor, pero también el aprendizaje. Descubrí que la peor soledad no es estar solo, sino estar con alguien que te miente mirándote a los ojos. Comprendí que el dolor tiene fecha de caducidad, pero la dignidad no. Empecé a reencontrarme conmigo mismo, a respirar sin ahogarme en amargos recuerdos, a redescubrir pequeños placeres que no dependían de ello, la brisa del amanecer, el aroma del café recién hecho, la calidez de un abrazo sincero de alguien que me amó sin egoísmo. Un día, casi sin darme cuenta, sonreí de verdad. Y en esa sonrisa comprendí que, aunque estaba roto, mi corazón aún sabía amar, pero ya no por ella. Su dolor, antes ignorado, se volvió insoportable cuando supo que yo seguía adelante. Me buscó, intentó verme en cafés antiguos, me llamó, me envió mensajes, escribió largas cartas confesando su anhelo, pero yo ya no estaba. Ya era otro hombre, y finalmente empezó a comprender el verdadero peso de sus decisiones.
El arrepentimiento se convirtió en su compañero inseparable, su reflejo en el espejo empezó a mostrar no solo las arrugas del tiempo, sino también las cicatrices de lo que había destruido. Cada paso que daba hacia un pasado que ya no existía la hacía perderse aún más. Ya no tenía sentido buscar consuelo en los recuerdos, porque ahora eran cuchillos afilados que cortaban sus esperanzas de empezar de nuevo conmigo. Buscó consuelo en su familia, pero solo encontró miradas de decepción, palabras que le recordaban que no solo me había traicionado a mí, sino a todos los que creían en el amor que decíamos tener. Los amigos comenzaron a alejarse, las invitaciones a eventos desaparecieron, incluso las redes sociales se convirtieron en un campo minado de recuerdos dolorosos y juicios silenciosos. Mientras tanto, con cada amanecer, yo despertaba más ligera, más completa, más consciente de que merecía a alguien que me eligiera cada día, incluso en las tormentas. Aprendí que el amor verdadero no traiciona, que quien ama no se esconde, que quien se preocupa no destruye. Y que la vida, a pesar de sus crueles lecciones, siempre ofrece nuevos caminos para quienes tienen el coraje de seguir adelante. Pero lo que más la atormentaba eran las visitas a los lugares que marcaron nuestra historia. Mientras caminaba sola por las calles que habían sido testigos de nuestro amor, el viento parecía susurrar mi nombre, cada banco del parque se convertía en un altar de recuerdos. Lloraba en secreto, incluso extrañaba mis defectos, la forma en que dejaba la toalla mojada en la cama, mis silencios cómodos que hoy eran abismos. El dolor del arrepentimiento la devoraba viva. Mientras tanto, yo, que una vez pensé que no podría soportar vivir sin ella, descubrí que la verdadera libertad era ser fiel a mí misma, que nadie es irreemplazable para quienes aprenden a amarse. Y así, paso a paso, comencé a construir un futuro que ya no incluía a quien me destruyó. Y si en algún momento pensé que podía perdonar, solo tuve que volver a mirarla a los ojos para comprender que ya no había nada. Solo vacío. La llama que una vez iluminó nuestros días ahora era ceniza. Hoy, sigo adelante sin un peso innecesario, sin miedo al amor, pero con la certeza de que merezco a alguien que no me haga dudar de mi valor. Aprendí que quienes engañan no solo pierden a la otra persona, sino también a sí mismos, y que las consecuencias de una mala decisión pueden resonar para siempre. Pero, ¿qué pasó después de aquella noche en el restaurante, cuando dejé atrás todo lo que éramos? ¿Tuvo el coraje de afrontar su arrepentimiento o se perdió para siempre en sus propias mentiras? ¿Y yo, conseguí encontrar un nuevo amor o elegí caminar solo? Bienvenidos al canal. Aquí jamás apoyamos ningún tipo de engaño. Nuestras historias son completamente ficticias y buscan mostrar cómo la infidelidad puede destruir vidas, corazones y familias. Prepárense para sumergirse en una narrativa intensa, llena de giros inesperados y profundas lecciones. Dale al play y prepárense para escuchar una historia impactante que los conmoverá. Lucas siempre ha sido el tipo de hombre que lucía la sonrisa de quien sabe amar intensamente, con una mirada que parecía penetrar el alma de quienquiera que estuviera frente a él. Desde pequeño, aprendió de sus padres que el amor verdadero no se trata solo de besos y abrazos, sino de paciencia, compañía y la decisión diaria de permanecer al lado de quien amas incluso en los días más difíciles. Así fue como, a los 25 años, conoció a Elena una tarde lluviosa, cuando ambos se refugiaron en una encantadora cafetería del centro. Él sostenía un paraguas roto y se reía de su propia desgracia, mientras ella se ofrecía a compartir la suya, encantada por su forma desenfadada de ver la vida. Desde ese encuentro, forjaron una conexión que parecía insuperable, las conversaciones fluían con naturalidad, los silencios eran reconfortantes y siempre había un toque de cariño en cada palabra intercambiada. Elena era su opuesto en muchos sentidos, mientras Lucas era impulsivo, ella era organizada, cada detalle de su día estaba meticulosamente planeado, desde el color de su esmalte de uñas hasta la hora exacta para regar las plantas del balcón del apartamento que compartían, y esta diferencia se convirtió en el equilibrio perfecto que sostenía su relación. El entorno en el que decidieron vivir juntos parecía sacado de un sueño, un pequeño loft decorado con libros apilados en estanterías improvisadas, cojines de colores tirados en el sofá, cuadros comprados en ferias de artistas locales. En la cocina, el aroma del café recién hecho por la mañana se mezclaba con el sonido del vinilo de jazz que a Lucas le encantaba poner mientras preparaba el desayuno. Los domingos, Elena organizaba brunches para sus amigos más cercanos, y la casa se llenaba de risas, brindis, conversaciones que iban desde política hasta confesiones de corazones rotos. A Lucas le encantaba observar a Elena en esos momentos, la forma en que se movía por la cocina con facilidad,
cómo reía a carcajadas sin miedo a ser feliz, cómo le ponía la mano en el pecho cuando una historia la conmovía. Para él, cada detalle de la rutina que construían era prueba de que estaban exactamente donde se suponía que debían estar, viviendo lo que parecía ser una historia de amor inmune al tiempo. Durante la semana, Lucas trabajaba como diseñador gráfico en una pequeña agencia, pasando las tardes entre pantallas y colores, transformando ideas en piezas que contaban historias. Estaba orgulloso de lo que hacía, pero aún más de lo que construía con Elena, la forma en que se apoyaban mutuamente en momentos de incertidumbre, como cuando ella decidió dejar su trabajo en una firma de contabilidad para abrir su propio taller de cerámica, un sueño que había tenido desde pequeña. Cuando Elena le contó su decisión, la abrazó por los hombros, la miró a los ojos y le dijo que la vida era demasiado corta para no seguir su corazón. La emoción de ese día quedó grabada en su memoria, al igual que cada mañana le dejaba notas en el refrigerador con frases como, «Eres mi mejor lugar», o «Hoy será un día increíble, porque existes». Estos pequeños gestos hicieron que Elena se sintiera querida de una manera que nunca antes había experimentado, alimentando la certeza de haber encontrado en Lucas a un hombre que no solo decía que la amaba, sino que lo demostraba en cada detalle. Su familia, unida desde el principio, también formó parte del universo que crearon. Los padres de Lucas adoraban a Elena, quien siempre preparaba sus recetas favoritas cuando venían de visita. Los padres de Elena veían en Lucas al yerno ideal, amable, atento y trabajador. Sus hermanas, Laura y Marina, solían pasar los fines de semana en el loft de la pareja, transformando la sala en un auténtico campamento de películas, almohadas y palomitas. Lucas estaba orgulloso de este vínculo, sentía que su vida se volvía más plena con la presencia de su familia y creía que cada sonrisa compartida era un ladrillo más en la construcción del amor que deseaba para siempre. Con el tiempo, la rutina comenzó a tomar forma en hábitos que solo quienes aman a alguien entienden. Lucas llegaba a casa del trabajo y, incluso exhausto, se sentaba a escuchar a Elena contarle cada pieza que creaba en su taller, las historias de los clientes que se emocionaban al recibir sus tazas y platos hechos a mano, y los sueños que tenía de expandir su negocio. La escuchaba con genuino interés, orgulloso de cada uno de sus logros, celebrando cada venta como si fuera suya. Elena, a su vez, disfrutaba preparando cenas especiales para Lucas, incluso en días normales, y al verlo entrar por la puerta, corría a abrazarlo como si cada reencuentro fuera el primero, como si su amor necesitara ser recordado y reafirmado cada día. Este cariño mutuo hacía que cualquier obstáculo pareciera pequeño, fortaleciendo la certeza de que tenían algo único en sus manos, algo que muchas personas pasan la vida sin encontrar. En su tiempo libre, viajaban a ciudades cercanas, explorando senderos, descubriendo restaurantes escondidos en calles empedradas, recopilando recuerdos que convertían en álbumes llenos de notas manuscritas. Cada fotografía capturaba sonrisas sinceras, largos abrazos, miradas que parecían comunicarse sin palabras. Su coche, un T-Track plateado que ya mostraba algunos signos de la edad, fue testigo de sus conversaciones más profundas, las canciones cantadas a coro en el camino, las discusiones que terminaban en disculpas seguidas de besos. A Lucas le encantaba recordar el día en que, en uno de estos viajes, se detuvieron en un mirador para ver la puesta de sol y Elena, con lágrimas en los ojos, dijo que nunca se había sentido tan en paz como estando a su lado. Esta confesión quedó grabada en su memoria como prueba de que habían construido algo sólido, algo que resistiría las tormentas. Su vida social también era intensa. Elena era simpática, hacía amigos con facilidad y conquistaba a todos con su cariño, mientras que Lucas era más reservado y prefería las conversaciones profundas en grupos pequeños, pero admiraba la luz que irradiaba allá donde iba. Juntos, equilibraban sus diferencias con delicadeza, encontrando armonía incluso en los contrastes. Los amigos de la pareja solían comentar que parecían hechos el uno para el otro, que su conexión inspiraba a quienes los rodeaban a creer en el amor. Cuando surgían momentos de tensión, siempre les seguían diálogos sinceros, miradas que buscaban comprensión, abrazos que sellaban acuerdos silenciosos de que nada ni nadie podría separarlos. Pero no todo era perfecto. Lucas a veces se frustraba con la necesidad de Elena de controlar cada detalle del futuro, mientras que a ella le molestaba cómo dejaba cosas sin terminar en casa, como proyectos de bricolaje o montones de papeles sobre la mesa. Aún así, ambos aprendieron a ceder, a ver los defectos del otro como una oportunidad para practicar la paciencia y reforzar su decisión de seguir juntos. Elena, a pesar de sus peculiaridades, admiraba la forma en que Lucas podía convertir los días malos en buenos recuerdos con solo su humor ligero,
y Lucas, a pesar de su distanciamiento, encontró en su disciplina la organización que necesitaba para mantener sus sueños en orden. Su amor no era perfecto, pero era auténtico, moldeado por las pequeñas victorias del día a día. Sus planes para el futuro parecían tan claros como las fotografías que guardaban con tanto cariño. Hablaban de comprar una casa más grande en un barrio tranquilo, de adoptar un perro, quizá dos, y de tener hijos cuando sintieran que era el momento adecuado. Por la noche, antes de dormir, hacían listas de lo que querían lograr juntos, riendo al imaginar los viajes que aún harían, los cursos que querían tomar, las recetas que aprenderían para impresionarse mutuamente. Entre las sábanas, intercambiaban votos de amor que parecían inmunes al paso del tiempo, se abrazaban como si el mundo exterior no pudiera alcanzarlos, se protegían de sus miedos más profundos con la silenciosa promesa de nunca renunciar el uno al otro. El estudio de Elena empezó a destacarse en la ciudad, atrayendo clientes de barrios más remotos, y ella empezó a dedicarse aún más a la creación de sus piezas, sumergiéndose en un universo de colores, texturas e ideas que la llenaban de vida. Lucas apoyaba cada nuevo proyecto, desde ferias de artesanía hasta exposiciones que organizaba en pequeños cafés. Estaba orgulloso de ella, no solo por su talento, sino por su valentía al perseguir sus sueños. Él, a su vez, encontró en la rutina de trabajar en la agencia la oportunidad de expandir sus horizontes creativos, creando campañas que llamaron la atención de empresas más grandes, que comenzaron a descubrir su potencial. La sensación de crecimiento conjunto les hizo creer que estaban construyendo una vida sólida, donde el éxito de uno era la victoria de ambos. Entre el ajetreo de los días, las noches de los miércoles eran sagradas para ellos, era cuando reservaban tiempo para estar solos, sin amigos, sin celulares, solo ellos dos, a menudo preparando recetas complicadas que salían completamente mal y provocaban risas que resonaban por toda la casa. Estos momentos eran el combustible de su relación, el recordatorio de que el amor vivía en los pequeños detalles, en los gestos sin pretensiones, en la complicidad que hace que cualquier adversidad parezca pequeña. Y así, incluso cuando las semanas se volvían agotadoras, siempre existía la promesa de que esas noches serían suyas, un ritual que renovaba la llama que los mantenía unidos. La amistad con Laura, la hermana de Elena, también fue esencial para este equilibrio. Se había convertido en la confidente de Lucas, alguien con quien compartía sus inseguridades, dudas y alegrías. Laura admiraba la forma en que cuidaba de Elena y, en muchas ocasiones, actuaba como puente entre ellos cuando surgían desacuerdos. Su presencia fortalecía el vínculo familiar, aportando alivio a los días difíciles y propiciando momentos de conexión que hacían que todos se sintieran parte de algo más grande que una simple relación entre dos personas. Este universo compartido, donde cada uno tenía un papel importante, parecía la receta perfecta para una felicidad duradera. Sin embargo, entre tantos sueños, encuentros y promesas, lo que nadie sabía era que la vida, por perfecta que pareciera, guardaba secretos que ni siquiera el amor más puro podía proteger. Cada sonrisa, cada abrazo fuerte, cada mañana soleada, construían no solo los cimientos de una historia de amor, sino también el escenario donde, pronto, dolorosas verdades saldrían a la luz, poniendo a prueba cada promesa, cada certeza que creían tener. Y en ese escenario que parecía inquebrantable, el destino comenzó a tejer tramas silenciosas que cambiarían para siempre los caminos que creían haber trazado juntos. Lucas empezó a sentir que las semanas eran más largas que antes, que los minutos en casa se alargaban como si el tiempo conspirara contra la paz que siempre había reinado allí. Elena, que antes había estado tan presente, parecía cada vez más distante. Sonreía con su cuerpo, pero sus ojos delataban pensamientos que ya no compartía. Había momentos en que Lucas la encontraba perdida, mirando la pantalla de su celular como si algo la consumiera más que cualquier palabra suya. Las noches de los miércoles, antes sagradas, empezaron a posponerse por compromisos que Elena decía que eran inevitables, y cuando estaban juntos, la conexión que antes parecía inquebrantable se volvía cada vez más frágil, como si el silencio entre ellos empezara a hablar más alto que cualquier conversación. Sus manos, que antes buscaban las de él en el sofá, ahora estaban siempre ocupadas con su celular, sus ojos siempre atentos a las notificaciones, como si esperara algo que él no podía darle. Lucas intentó ignorar las pequeñas grietas que se estaban formando, se decía a sí mismo que era solo el estrés del estudio creciendo, el cansancio de las noches sin dormir preparando nuevas colecciones, pero dentro de él un miedo crecía silenciosamente. Las señales comenzaron a multiplicarse como pequeñas agujas en su confianza. Elena empezó a salir más tarde de lo habitual,
diciendo que necesitaba más tiempo en el estudio para organizar pedidos y hacer entregas importantes, pero cuando Lucas se ofreció a ayudar, ella declinó con una sonrisa forzada, como si la idea de compartir esos momentos fuera más una molestia que un alivio. Su aroma, al llegar a casa, a veces traía perfumes que él no reconocía, fragancias masculinas que se mezclaban sutilmente pero que le sonaban como alarmas silenciosas. Su ropa, antaño impecable, volvía a casa con manchas que no parecían de pintura ni arcilla, sino de abrazos que no eran suyos. Había tardes en las que Lucas intentaba llamarla solo para oír su voz y sentirse reconfortado, pero las llamadas iban al buzón de voz repetidamente, algo que nunca antes le había sucedido. La sensación de vacío comenzó a instalarse en su pecho, una presión constante que hacía que incluso el aire fuera más pesado. Laura, la hermana de Elena, empezó a notar que algo era diferente. Siempre había sido sensible a los detalles que otros ignoraban, y notó cómo Elena cambiaba de tema cuando preguntaba por Lucas, cómo parecía inquieta cuando sonaba el teléfono y veía el nombre de su marido en la pantalla. Laura intentó convencerse de que quizá era solo una etapa, que toda relación a largo plazo pasa por momentos de distanciamiento, pero algo en su instinto la hacía dudar. Empezó a visitar a su hermana sin previo aviso, buscando respuestas en expresiones y actitudes que no necesitaban palabras para ser comprendidas. En una de estas visitas, encontró a Elena terminando bruscamente una llamada, cambiando el tono de voz al verla y notó un ligero temblor en sus manos. Elena explicó que solo era una clienta exigente, pero Laura salió del estudio convencida de que algo mucho más grande y profundo estaba ocurriendo. Durante ese tiempo, Lucas comenzó a planear un viaje para sorprender a Elena en su 5º aniversario de bodas. Soñaba con llevarla a una cabaña en la montaña, donde pudieran reavivar la llama que parecía amenazada por el desgaste de la vida cotidiana. Lo organizó todo con Laura, quien estaba entusiasmada con la idea y se ofreció a ayudar a elegir los detalles que harían la sorpresa perfecta. Comenzaron a intercambiar mensajes sobre los lugares que a Elena le gustaría visitar, los platos que más le gustaban, las flores que la conmovían. Para Lucas, esos preparativos fueron como un antídoto contra la ansiedad que se apoderaba de su corazón. Creía que al recordarle a Elena cuánto la amaba, podrían reencontrarse, reconstruyendo el vínculo que creía que solo se había debilitado. Los días previos a la cena planeada para hablar de la sorpresa estuvieron marcados por una mezcla de anticipación y miedo. Lucas, abrumado por la emoción del plan, compró las entradas, reservó el chalet e incluso encargó un anillo sencillo pero significativo, que simbolizaba la renovación de los votos que quería proponerle en medio de los paisajes que una vez prometieron visitar juntos. Empezó a imaginar cómo sería ver su rostro iluminarse de nuevo, como si esos días oscuros nunca hubieran existido. Elena, por otro lado, empezó a mostrarse incómoda cada vez que la abrazaba, apartaba sutilmente la mirada cuando intentaba besarla y evitaba las conversaciones largas, como si temiera que la verdad saliera de sus labios en cualquier momento. Llegó la noche de la cena. Lucas y Laura habían quedado en un encantador restaurante que a Elena le encantaba, un lugar acogedor donde habían celebrado varios cumpleaños y ocasiones especiales. Una música suave llenaba la sala, las velas proyectaban sombras danzantes sobre las mesas, creando una atmósfera que evocaba recuerdos de tiempos felices. Lucas, nervioso pero emocionado, le detallaba a Laura cada parte del itinerario del viaje, los horarios, las excursiones, los restaurantes que quería visitar con Elena. Laura sonrió, pero no pudo ocultar el nudo en la garganta. Se sentía dividida entre la alegría por los esfuerzos de su cuñado y el creciente temor a lo que sospechaba, como si el destino estuviera a punto de jugarle una mala pasada. Entre risas apagadas y tintineo de copas, el tiempo parecía conspirar para prolongar la calma antes de la tormenta. Fue entonces cuando el camarero los condujo a la mesa reservada. Al sentarse, Lucas percibió un aroma familiar en el aire, un aroma que se entrelazaba con recuerdos de abrazos y noches compartidas. Giró la cabeza casi instintivamente y lo que vio hizo que el mundo a su alrededor se detuviera. En una mesa cercana, Elena estaba sentada frente a un hombre desconocido, tan absorta en la conversación que no notó su presencia. Sonrió, gesticuló, tocó la mano del otro hombre como si fuera el gesto más natural del mundo, como si allí, en esa mesa, viviera una vida paralela en la que Lucas no existía. La descarga recorrió su cuerpo como una descarga eléctrica, cada latido resonando como un trueno en sus oídos. Laura, que había seguido su mirada, se llevó la mano a la boca para contener un grito de sorpresa,
con los ojos abiertos de par en par ante la escena que confirmaba todas sus peores premoniciones. Lucas se quedó quieto, con la copa de vino temblando en la mano, mientras los recuerdos de lo que habían construido juntos destellaban en su mente como dolorosos destellos. Elena, que no había notado su presencia hasta entonces, se inclinó hacia adelante y, en un movimiento casi coreografiado, se acercó aún más al hombre que la acompañaba, como si compartieran secretos susurrados que no pertenecían a nadie más. El tiempo pareció dilatarse, cada segundo se convertía en una eternidad. El aire se volvió denso, difícil de respirar, y Lucas tuvo que agarrarse al borde de la mesa para no caerse. Intentó racionalizar, buscar una explicación inocente, pero su mirada, su sonrisa, revelaban una intimidad que ya no podía negarse. Las palabras que habían construido su historia juntos resonaban en su mente como una burla cruel. Las promesas de amor eterno, los sueños compartidos, cada gesto de cariño que creía verdadero, ahora se desvanecían como el humo. Laura, a su lado, susurró que tal vez sería mejor que se fueran, pero Lucas sabía que no podría dormir sin comprender, sin enfrentarse a la mujer que una vez prometió no hacerle daño. Se levantó lentamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo abatir como si arrastrara cadenas invisibles, y dio los primeros pasos hacia la mesa donde Elena reía, ajena a la pesadilla que estaba a punto de comenzar. El ruido en la habitación parecía lejano, amortiguado por el sonido de su propia respiración entrecortada. Cuando se detuvo frente a ella, el silencio que reinó fue tan absoluto que pareció absorber el aire de todo el restaurante. Elena levantó la vista y, al encontrarse con sus ojos, palideció por completo, sus labios temblaron en un movimiento casi imperceptible. El hombre frente a ella, confundido, miró a Lucas sin comprender qué sucedía, pero la conexión entre ella y el otro hombre era demasiado evidente como para dudarla. Lucas respiró hondo, e incluso con la voz quebrada, logró articular las palabras que estallaron en su pecho, lanzándolas como cuchillas afiladas que cortaban el velo de mentiras que cubría sus días. Vine aquí para planear el viaje perfecto para ti, traje a tu hermana para descubrir que te gustaba y así poder sorprenderte, y verte aquí con otro hombre me destrozó por dentro. El silencio se convirtió en un peso asfixiante, las personas en las mesas cercanas miraban hacia otro lado, avergonzadas, pero no podían evitar asomarse a la escena que parecía provenir de un drama que nadie hubiera imaginado presenciar esa noche. La mirada de Elena, antes tan radiante, ahora estaba apagada, vacía, como si le hubieran arrancado el alma junto con las certezas que cargaba. Laura, con lágrimas en los ojos, sostenía la mano de Lucas como si fuera el único ancla que pudiera evitar que se derrumbara por completo. El hombre junto a Elena murmuró algo inaudible, visiblemente incómodo, intentando soltar su mano, que permanecía congelada sobre la mesa. Lucas sentía que el corazón le latía con tanta fuerza que temió desmayarse, pero encontró la fuerza para darle la espalda y dejar atrás todo lo que creía saber sobre el amor. El restaurante volvió a respirar, las voces volvieron a subir de tono, pero para él, nada tendría sentido como antes. Y al cruzar la puerta del comedor, el mundo que había construido empezó a desmoronarse, preparando el terreno para verdades aún más dolorosas que pronto saldrían a la luz. El silencio del restaurante fue solo el comienzo del eco que se extendió por la vida de Lucas, resonando en los rincones más recónditos de su corazón. En los días siguientes, se refugió en lugares que no recordaban a Elena, caminó por calles que nunca habían compartido, durmió en hoteles baratos donde el olor impersonal de las sábanas le impedía recordarla. Laura intentó contactarla, le dejó mensajes preocupados, pero él no pudo hablar con nadie. Tuvo que procesar cada escena, cada palabra dicha, cada sonrisa que creía real y que ahora resultaba ser un velo de mentiras tan profundas que ni siquiera se atrevía a imaginar. Las noches se alargaron más que nunca, la oscuridad parecía susurrar las dudas que lo atormentaban. ¿Qué más podría haberle ocultado? ¿Cómo pudo alguien que una vez le prometió amor eterno traicionarlo con tanta frialdad? El peso de estas preguntas lo empujó al fondo de un abismo emocional, donde la única salida era confrontar las verdades que aún se ocultaban entre las sombras de lo que quedaba de su relación. Cuando por fin regresó a casa, lo recibió el eco del vacío. El tintineo de las llaves en la puerta parecía amplificado por la ausencia de voces, la ausencia de pasos, la frialdad del aire que circulaba por las habitaciones. El apartamento estaba en orden, como si nada hubiera pasado, pero la quietud traía consigo un olor a abandono, como si cada objeto fuera un testimonio mudo de todo lo destruido. Sobre la mesa del salón, encontró un sobre con su nombre escrito con cuidado.
Le temblaban las manos al abrirlo y sacar una larga carta manuscrita en la que Elena intentaba explicar lo inexplicable. En cada párrafo, decía sentirse culpable, hablaba de soledad, de miedo a que el amor entre ellos se hubiera enfriado, de haberse sentido invisible incluso rodeada de gestos de cariño. Pero eso no era lo que Lucas quería saber. Necesitaba entender por qué se había esforzado tanto por ocultar la verdad, necesitaba saber qué la había llevado a arriesgarlo todo. Decidió que no podía vivir sin respuestas. Envió un mensaje breve pidiéndoles que se vieran para hablar, y a pesar de su resistencia inicial, Elena accedió. Quedaron en verse en un café discreto, lejos de los lugares a los que solían ir juntos, como si ambos supieran que nada volvería a ser igual. Cuando llegó, parecía otra persona, demacrada, con la mirada cansada, los hombros encorvados como si llevara el peso del mundo. La observó en silencio, buscando en sus rasgos algún recuerdo de la mujer que había amado, pero todo parecía distinto. Cuando finalmente se sentaron frente a frente, el silencio entre ellos se prolongó durante minutos, hasta que Elena respiró hondo, se secó las lágrimas que insistían en brotar y comenzó a hablar. Dijo que sabía que nada de lo que dijera podría borrar lo que había hecho, pero que necesitaba contárselo todo, porque había más de lo que Lucas imaginaba. Con la voz entrecortada, reveló que no solo estaba saliendo con otro hombre, sino que este era alguien muy cercano a ella, era el exnovio de Laura, su propia hermana, alguien que formaba parte del círculo íntimo de la familia, alguien a quien todos conocían, alguien con quien había compartido la mesa en los almuerzos dominicales. Dijo que se había reencontrado con este hombre por casualidad en una exposición de arte y, al principio, pensó que era solo nostalgia, pero que, al darse cuenta de que la admiraba de una manera que creía haber perdido en su matrimonio, se dejó envolver por halagos y palabras que alimentaron sus inseguridades. Dijo que cada encuentro era una mezcla de arrepentimiento y placer, que intentó detenerse, pero que se sentía incapaz de romper el ciclo que la retenía. Sus palabras eran como cuchillos que cortaban la carne viva de Lucas, quien sentía que se le cortaba la respiración con cada frase. El suelo del café parecía alejarse bajo sus pies, la mesa que los separaba se convertía en un abismo. Lucas no pudo hablar, pero Elena continuó, como si las palabras, ahora liberadas, ya no pudieran contenerse. Dijo que Laura sospechaba algo, que durante uno de sus encuentros había visto al hombre de lejos, pero no se había atrevido a preguntar, que desde entonces había intentado proteger a Lucas, incluso sin pruebas, con la esperanza de que todo fuera un error. También reveló que, en los últimos meses, su amante había empezado a presionarla para que terminara el matrimonio, diciendo que estaba enamorado, que quería formalizar la relación, y que, asustada, empezó a vivir en pánico, dividida entre el miedo a perder la vida que había construido y la vergüenza de enfrentarse a su familia. Fue entonces cuando Elena, en un susurro entrecortado, admitió que, la noche de la cena, había tenido la intención de hablar con su amante para ponerle fin, pero no se había atrevido. Lucas apretó los puños sobre la mesa y tuvo que contenerse para no gritar, para no llamar la atención de todos a su alrededor. Entre lágrimas, confesó algo que lo desarmó por completo, le contó que había quedado embarazada de él, su amante, unas semanas antes, pero que había sufrido un aborto espontáneo y nunca se lo había contado a nadie. Dijo que durante el periodo en que creyó estar embarazada, había vivido noches de terror imaginando cómo sería criar a un hijo de una relación prohibida, y que la pérdida del bebé la hizo sentir como un castigo divino, que fue entonces cuando empezó a darse cuenta de la magnitud del error que había cometido. El rostro de Lucas palideció, las palabras se le atascaron en la garganta. La revelación explotó en su mente como un trueno, despertando preguntas que nunca quiso tener que hacerse, ¿y si el bebé hubiera nacido? ¿Se quedaría con su amante? ¿Abandonaría todo lo que habían construido juntos? Se llevó las manos a la cabeza, intentando ordenar sus pensamientos que se desmoronaban, pero todo parecía derrumbarse como un castillo de naipes. Elena intentó sujetarle la mano, pero él la apartó con firmeza, como si el simple roce pudiera contaminarlo con las mentiras que había tejido durante tanto tiempo. Le pidió que la escuchara hasta el final, que comprendiera que aún lo amaba, que lo lamentaba profundamente. Lucas levantó la vista, con los ojos rojos como si hubiera llorado demasiado, y le preguntó cómo podía engañarlo con alguien que formaba parte de sus vidas, alguien a quien llamaba amigo. Le preguntó cómo era capaz de convertir cada recuerdo feliz en tormento, cada sonrisa en duda, cada abrazo en una cicatriz. Elena, sollozando, repitió que no podía explicarlo, que se había perdido en un vacío que no podía comprender,
que se sentía despreciable y que estaba dispuesta a afrontar cualquier consecuencia para recuperar su perdón. Lucas se levantó lentamente, el sonido de su silla resonó en el silencioso café, con todas las miradas fijas en ellos. Con voz firme pero entrecortada, dijo que no sabía si alguna vez podría perdonarla, pero que sabía que no podía seguir viviendo con alguien que había convertido su amor en una ilusión. Dijo que tal vez algún día encontraría la paz, pero que en ese momento necesitaba alejarse, necesitaba reencontrarse consigo mismo, lejos de su presencia. Antes de irse, miró a Elena a los ojos por última vez, buscando algún rastro de la mujer que una vez amó, pero solo encontró el reflejo de una extraña, alguien a quien ya no reconocía. Al salir, Lucas se topó con Laura, quien llegaba al café con el rostro tenso. Había seguido a Elena, desconfiada del encuentro, y ahora, al ver el estado de su cuñado, comprendió que la verdad finalmente había sido revelada. La mirada de Laura se cruzó con la de Lucas, y en ese breve instante de silencio, todo se expresó sin palabras, el dolor, la decepción, el sentimiento de traición que se extendía más allá de la pareja, alcanzando a toda la familia como olas de destrucción. Laura se acercó a él y lo abrazó, un abrazo fuerte y silencioso que, por un instante, pareció ser el único ancla en medio del mar embravecido en que se había convertido su vida. Al sentir la calidez de su abrazo, lágrimas silenciosas comenzaron a caer, no solo por el dolor de lo perdido, sino por el duelo por todo lo que había soñado y que jamás podría reconstruir. Y así, entre secretos revelados y corazones desgarrados, las certezas que una vez parecieron eternas se desmoronaron como cenizas arrastradas por el viento, abriendo camino a un futuro incierto que inevitablemente nacería de las ruinas de lo destruido. Lucas salió del café sintiendo como si sus pies no tocaran el suelo, como si cada paso fuera un esfuerzo sobrehumano dado el peso que ahora cargaba. El mundo a su alrededor parecía girar a cámara lenta, las voces de la gente se fundían en un ruido lejano y sin sentido. El sol ya empezaba a ocultarse tras los edificios y la ciudad adquiría tonos dorados que, en cualquier otro día, le habrían parecido hermosos. Pero en ese momento, fue como si el resplandor del atardecer solo resaltara el vacío en su interior, el cruel contraste entre lo que el mundo le mostraba y lo que sentía. Caminaba sin rumbo, sin destino, cruzando calles, cruzando plazas, tratando de encontrar aire en medio de la asfixia que le llenaba el pecho. Recordó las promesas hechas, las miradas cómplices, las conversaciones susurradas antes de dormir, y todo aquello ahora parecía una historia inventada, un cuento que alguien le había contado para luego arrebatarle la esperanza. El sonido de pasos acercándose lo sacó de sus pensamientos por un momento, y al voltearse, vio a Laura siguiéndolo, con el rostro preocupado y los ojos llorosos, pero decididos. Ella le tendió la mano y le dijo que no tenía que pasar por esto solo, que estaba ahí para lo que necesitara, pero Lucas asintió en silencio, incapaz de encontrar palabras que definieran el dolor que sentía. Los dos siguieron caminando, uno junto al otro, como si el movimiento mismo fuera la única manera de mantenerse en pie. Llegaron a un parque apartado, donde el ruido de la ciudad parecía lejano, y se sentaron en un banco de madera desgastado por el tiempo. Lucas apoyó los codos en las rodillas, mirando el suelo cubierto de hojas secas, mientras Laura permanecía a su lado, respetando el silencio, entendiendo que a veces el mejor gesto era simplemente estar allí. El viento mecía los árboles y extendía el olor a tierra húmeda, y por un instante, Lucas cerró los ojos intentando encontrar consuelo en esa ligera brisa, pero solo sintió un profundo cansancio, como si cada músculo de su cuerpo clamara por descanso y su alma por paz. Fue Laura quien rompió el silencio, diciendo que era fuerte, que admiraba la forma en que siempre había cuidado de Elena y de todos los que lo rodeaban, pero que ahora era el momento de cuidarse a sí mismo, de priorizarse. Lucas la miró y, por primera vez, dejó que las lágrimas fluyeran sin resistencia, sin vergüenza, como un río que había estado represado durante mucho tiempo y ahora se desbordaba, llevándose consigo el dolor, el luto por todo lo que había perdido. Cuando la noche cayó por completo, Laura lo convenció de ir a su casa. Allí, preparó un té caliente, iluminó la habitación solo con la lámpara del salón y se sentó a su lado en el sofá. El silencio reinó de nuevo, pero era un silencio menos pesado, casi acogedor. Lucas entonces habló, en voz baja y ronca, que se sentía traicionado en todos los sentidos, que no sabía cómo reconstruiría su vida después de tantas verdades devastadoras. Laura lo escuchó atentamente y, cuando terminó, le tomó las manos y le dijo que seguía siendo el hombre honesto, el hombre amable, que todo lo que había perdido no era culpa suya, que los errores de Elena no lo empañaban.
Y estas palabras, aunque no borraron el dolor, encendieron una chispa de fuerza en él, un recordatorio de que, a pesar de todo, había un camino por delante. Esa noche, durmió en la habitación de invitados de la casa de Laura, y el sueño fue un alivio, un refugio temporal del caos que su mente insistía en revivir. Los días siguientes estuvieron llenos de decisiones prácticas, aunque sus emociones seguían destrozadas. Lucas buscó un abogado, inició el proceso de separación, reunió los documentos necesarios y se enfrentó a reuniones frías y dolorosas donde la historia de la pareja quedó reducida a papeles, números y acuerdos. Cada firma era como una puñalada, pero también como una liberación, como si poco a poco se liberara de las cadenas de una vida que ya no le pertenecía. Elena intentó acercarse, enviando mensajes, llamando, pidiendo verse, pero Lucas mantuvo las distancias. Sabía que cualquier palabra que ella dijera en ese momento solo sería sal en las heridas abiertas. Laura lo acompañó en todo momento, acudió a las reuniones siempre que pudo y fue la presencia amiga que él ni siquiera sabía que necesitaba. Una tarde, después de una de las audiencias, Lucas decidió caminar hasta el antiguo barrio donde pasó su infancia. Quería recordar quién era antes de todo eso, quería reconectar con sus raíces. Al pasar frente a la escuela donde estudiaba, sintió un calor en el pecho, como si ese recuerdo puro y lejano le recordara que existía mucho antes de Elena, que había más en él que solo el papel de un esposo traicionado. Ella se sentó en el muro frente al patio, observando a los niños jugar, y por un momento dejó que la cálida brisa le trajera recuerdos felices, liberados del peso del presente. Allí, decidió que no dejaría que el dolor lo definiera, que, aunque las cicatrices fueran permanentes, elegiría seguir adelante, empezar de cero si era necesario, pero sin cargar con las cadenas de un pasado inalterable. Fue durante este proceso de reconstrucción que el destino, una vez más, le preparó una sorpresa. Un mes después de su última conversación con Elena, Lucas recibió un mensaje de Laura pidiéndole verlo urgentemente. Su tono le resultó extraño y fue a su encuentro, quien lo esperaba en un discreto café, el mismo donde, semanas antes, su vida se había derrumbado. Al sentarse, Laura respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas, y le dijo que había algo que él necesitaba saber, algo que había descubierto y que ya no podía guardar en su interior. Lucas sintió que todo su cuerpo se congelaba, temiendo que nuevas verdades dolorosas salieran a la luz. Laura, con voz temblorosa, le reveló que, después de todo, se sentía en deuda con él y comenzó a reconstruir lo que había visto y oído a lo largo de los meses. Y así fue como descubrió que el hombre con el que Elena la engañaba no era solo un exnovio suyo, sino alguien que en los últimos años se había acercado a la familia con segundas intenciones, alguien que en el pasado ya había causado destrozos en otras relaciones, alguien conocido por manipular, por involucrarse con mujeres comprometidas y luego abandonarlas. Pero la revelación más impactante estaba por llegar. Laura, con lágrimas en los ojos, dijo que el hombre en cuestión se había aprovechado de la fragilidad emocional de Elena durante una crisis que había vivido sola, una crisis de la que nadie sabía nada porque ella la disimulaba bien, una fase de depresión silenciosa, camuflada por sonrisas, palabras dulces y gestos automáticos. Durante meses, Elena se sintió perdida, sin rumbo, sin el coraje de compartir con Lucas por vergüenza, por miedo a decepcionarlo. Y fue en ese vacío emocional donde se infiltró el hombre, ofreciéndole lo que parecía ser apoyo y comprensión, hasta que, poco a poco, transformó su amistad en algo que Elena, frágil, no sabía cómo contener. Las palabras de Laura sonaron como puñaladas, pero al mismo tiempo como piezas faltantes en el rompecabezas de dolor que Lucas había estado tratando de reconstruir desde aquella fatídica noche. Permaneció en silencio, absorbiendo cada detalle, cada matiz de la historia que jamás había imaginado. No fue un alivio, no fue un perdón automático, sino como si, por primera vez, comprendiera la complejidad de lo sucedido, la maraña de emociones, miedos y fracasos humanos que culminaron en el desastre que destruyó lo que habían construido. Laura, al terminar, dijo que no quería justificar a Elena, que nada podría borrar la traición, pero que él merecía saber toda la verdad, porque eso era lo que los hombres honestos como él merecían, claridad, respeto, aunque fuera tarde. Lucas le dio las gracias, con la voz entrecortada, el corazón apesadumbrado, pero con una extraña sensación de paz. Sabía que el camino por delante aún sería largo, que el duelo por todo lo perdido lo acompañaría durante mucho tiempo, pero al menos ahora, había respuestas. Y a veces, las respuestas son todo lo que queda cuando el amor ya se ha despedido.
La revelación que Laura había dejado en esa reunión parecía haber cambiado algo en la forma en que Lucas veía los últimos meses de su vida. Salió del café con el cuerpo pesado, pero su mente se inundó de pensamientos incesantes, como si las piezas de un rompecabezas finalmente hubieran encajado, formando un retrato crudo y matizado de la realidad que se resistía a aceptar. Las palabras resonaron en su memoria, no como una justificación de lo que Elena había hecho, sino como una nueva capa de una verdad más profunda e incómoda. Había mucho más que una traición, había un dolor oculto, una soledad no expresada, abismos emocionales que se habían abierto entre ellos mientras él, distraído por sus propias rutinas y certezas, no los veía. No era su culpa, lo sabía, pero la sensación de no haber protegido lo que más amaba lo corroía como un óxido lento e implacable. Mientras caminaba por la calle, las farolas se reflejaban en los charcos formados por la lluvia reciente, y cada reflejo parecía burlarse de todo lo que creía indestructible. Los días siguientes estuvieron llenos de una introspección casi dolorosa, momentos en los que Lucas se encontró repasando conversaciones, expresiones y pequeños gestos de Elena que, en aquel momento, había interpretado como simple cansancio o distracción, pero que ahora cobraban un nuevo significado. Se preguntaba hasta dónde puede llegar el amor antes de perderse por completo, hasta dónde puede luchar un hombre por algo que ya no existe. Un dilema lo atormentaba, si seguir adelante con el corazón blindado, incapaz de abrirse de nuevo a cualquier vínculo, o intentar, de alguna manera, recuperar en su interior la fe en el amor, la creencia de que, a pesar de todo, aún podía construir algo verdadero. Pero, ¿cómo podía empezar de nuevo, cuando todo lo vivido parecía marcado por cicatrices que le recordaban, cada vez que se miraba al espejo, que incluso los lazos más fuertes pueden romperse por lo invisible? El dolor de Lucas ya no era solo por la traición, sino por lo que ésta representaba, la prueba de que hasta los amores más bellos pueden perderse en el camino si no son cuidados con la atención que merecen. La casa, que antes era un hogar, se convirtió en un espacio vacío, lleno de ausencias flagrantes. Lucas evitaba pasar mucho tiempo allí, prefiriendo perderse en largos paseos por parques y calles que le recordaban quién era antes de todo eso. Fue en uno de estos paseos que empezó a notar pequeños detalles de la vida a su alrededor que antes le habían pasado desapercibidos, la sonrisa de un desconocido que ayudaba a una anciana con sus maletas, el niño que volaba una cometa con los ojos brillantes de alegría, la pareja de ancianos que se sentaba en el mismo banco del parque todos los días para compartir un simple refrigerio. Eran escenas banales, pero reavivaron una chispa de esperanza en Lucas, un recordatorio de que el amor, en su forma más pura, aún existía en el mundo, aunque, en ese momento, no supiera cómo ni cuándo podría volver a experimentarlo. Era como si el universo insistiera en mostrarle que, a pesar de las pérdidas, la vida seguía siendo generosa con quienes se permitían verla. Al mismo tiempo, Elena seguía intentando acercarse, buscaba encuentros, escribía cartas, enviaba mensajes llenos de arrepentimiento y añoranza. Quería explicarse, quería ser escuchada, quería que Lucas viera en ella a la mujer que había amado y no solo a la que había cometido un error. Pero él, a pesar de comprender su dolor, seguía siendo incapaz de hacer espacio para este reencuentro. Sentía un profundo respeto por lo vivido, pero también una necesidad vital de reconstruirse antes de dar cualquier paso hacia el pasado. La lucha dentro de Lucas era silenciosa y cruel, no quería verla sufrir, pero sabía que no podía ofrecerle lo que ella buscaba. A veces sentía la tentación de responder a los mensajes, de encontrar en ella consuelo para su propia soledad, pero algo más fuerte se lo impedía, como una voz interior que le decía que ese no era el camino a seguir, que primero debía reconectar consigo mismo antes de hacer nada. Fue en medio de esta tormenta de sentimientos que llegó una invitación inesperada. Un compañero de trabajo, conociendo parte de la situación de Lucas, le propuso unirse a un grupo de voluntarios que organizaba eventos en una institución para niños desfavorecidos. Lucas, que llevaba mucho tiempo sin sentir ningún propósito en nada, aceptó sin pensarlo mucho, como quien agarra una cuerda lanzada en medio de un naufragio. En ese lugar sencillo, rodeado de pequeñas sonrisas y ojos esperanzados, redescubrió algo que creía perdido, la capacidad de dar sin esperar nada a cambio, de conectar con los demás a través de la bondad más genuina. Cada tarde que pasaba allí era un bálsamo, un soplo de vida que lo ayudaba a redescubrirse a sí mismo en los gestos más sencillos. Y fue en una de esas tardes que conoció a Marina, una mujer de mirada serena y voz dulce, alguien que también cargaba con las huellas del dolor del pasado, pero que, como él, buscaba transformar su propia historia en algo más grande. Marina no era alguien que invadiera, no era alguien que cuestionara.
Escuchaba, sonreía con dulzura y ofrecía su presencia sin exigencias. Lucas, aún cauteloso, sintió que por primera vez en mucho tiempo podía respirar junto a alguien sin miedo, sin el peso de las expectativas. Las conversaciones con ella eran ligeras, los silencios reconfortantes. No había prisas, ni promesas, solo el compartir momentos que, juntos, empezaron a reconstruir la confianza de Lucas en el otro y, sobre todo, en sí mismo. Aún así, en su interior, persistía el dilema: ¿cómo hacer espacio para lo nuevo cuando su corazón aún albergaba las ruinas de lo destruido? ¿Cómo permitir que otra persona se acercara sin arrastrar consigo los fantasmas del pasado? La respuesta no llegó fácilmente, pero con cada encuentro con Marina, con cada sonrisa sincera intercambiada con un niño de la institución, Lucas sentía que el tiempo curaba lentamente lo que el dolor había desgarrado. Mientras tanto, Elena se ahogaba en su propio arrepentimiento. Las noches eran largas, los días se arrastraban, y el vacío dejado por Lucas parecía llenarla de culpa y añoranza. Intentó empezar de nuevo de muchas maneras, buscó terapia, se aisló un tiempo para intentar comprenderse a sí misma, pero cada intento le traía un doloroso recordatorio de lo que había perdido. Su apartamento, ahora solo suyo, era un museo de recuerdos, donde cada objeto, cada foto olvidada en un cajón, era un cruel recordatorio del amor que había destruido con sus propias manos. Había momentos en que cogía el teléfono y le escribía largos mensajes a Lucas, pero los borraba antes de enviarlos, comprendiendo que quizás la mayor prueba de amor que podía darle ahora era liberarlo para que siguiera el camino que se merecía. Los encuentros con su familia, antaño tan llenos de vida, se volvían incómodos, sus miradas llenas de lástima y decepción. Ella entendía, aceptaba, pero dolía como nada le había dolido antes. Las semanas se convirtieron en meses, y Lucas, incluso con el progreso, aún se encontraba, a veces, al borde del abismo de los recuerdos. Los lugares que frecuentaban, los olores, las canciones que sonaban aleatoriamente en la radio, todo podía ser un detonante de una tristeza que, aunque más leve, aún existía. Pero algo había cambiado, ya no se dejaba hundir. Permitiéndose sentir, pero también permitiéndose continuar, Lucas comenzó a hacer nuevos planes, pequeños al principio, pero llenos de significado. Volvió a correr, viajando a pequeños pueblos que no conocía, aventurándose por caminos que siempre había postergado. Y cada paso era un recordatorio de que había vida más allá del dolor, más allá del pasado, más allá de las cicatrices. El dilema que lo acompañaba, entre seguir adelante o ceder a la añoranza y los recuerdos, ya no era una prisión. Ahora era una elección. Y eligió, cada día, reconstruir, pieza a pieza, su propia felicidad. En los días siguientes, Lucas se sumergió aún más en su rutina de voluntariado, buscando en los pequeños gestos que hacía por los niños una forma de sanar las heridas que aún latían en su interior. Cada sonrisa que recibía era como un soplo de aire fresco que le recordaba que la vida, a pesar de todas sus dificultades, seguía ofreciendo momentos de ternura. Fue en este entorno donde él y Marina comenzaron a reunirse con más frecuencia, compartiendo no solo el tiempo que dedicaban a los demás, sino también conversaciones cada vez más profundas sobre sus historias, miedos y sueños. Las tardes en el instituto se alargaron hasta el anochecer, cuando se despidieron con largos abrazos, que gradualmente reemplazaron el incómodo silencio del principio con una complicidad que floreció lentamente, sin necesidad de etiquetas ni expectativas que ninguno de los dos estaba aún listo para asumir. Fue una de esas tardes, mientras ordenaban los juguetes esparcidos por la sala principal, que Marina, con voz suave, comentó cuánto admiraba la fuerza de Lucas para seguir ayudando, incluso con tanto dolor. Él sonrió levemente, sintiendo una reconfortante calidez que le recorría el pecho, y respondió que no sabía si era fuerza o simplemente miedo a detenerse y ser consumido por los recuerdos. Marina lo miró con dulzura y dijo que quizá eran ambas cosas, pero que, en cualquier caso, ya no estaba solo. Su mirada sostuvo la suya con una serenidad que Lucas no había visto en mucho tiempo, y en ese momento algo se rompió en su interior, un muro que, desde la traición, había construido para protegerse de un nuevo dolor. Sintió las lágrimas brotar, cálidas y silenciosas, y Marina se acercó, abrazándolo con ternura. Fue un abrazo que no pedía nada a cambio, que no exigía explicaciones, solo le ofrecía presencia, y Lucas se permitió llorar allí, sin reservas, sintiendo que el dolor finalmente encontraba un espacio seguro para salir. Al separarse, Lucas respiró hondo, como si se hubiera quitado un peso de encima.
Marina lo invitó a caminar hasta la plaza cercana, y aceptar la invitación le resultó natural, como una prolongación de ese momento de apertura. La plaza estaba tranquila, bañada por la suave luz dorada del atardecer, los niños corrían riendo, las parejas caminaban de la mano, y todo parecía en paz. Se sentaron en un banco de madera, junto a un árbol frondoso que se mecía suavemente con el viento. Marina, mirando al frente, comentó que ella también había sido traicionada en el pasado, que también conocía la sensación de ser arrancada del suelo, de ver sus sueños destrozados sin previo aviso. Le contó cuánto le había costado volver a confiar en sí misma, cuánto le había costado darse cuenta de que no era menos digna de amor por haber sido herida. Lucas la escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra como un recordatorio de que no era el único con cicatrices, de que aún era posible, algún día, mirar hacia adelante sin sentir que cada paso era una amenaza. Cuando el sol desapareció por completo, Marina se volvió hacia él y, con una voz casi susurrante, le dijo que creía que las personas adecuadas llegan en el momento adecuado, incluso si ese momento no parece perfecto. Lucas apartó la mirada un instante, sintiendo el corazón acelerado ante la posibilidad de permitir que alguien volviera a su mundo. Pero antes de que pudiera responder, Marina añadió que no estaba allí para apresurarlo ni para sanar algo que solo el tiempo podía sanar, que solo estaba allí para caminar a su lado, como amiga, como alguien que entendía lo que era tener el corazón roto. Sus palabras, tan sencillas, tuvieron más efecto en Lucas que cualquier promesa de amor, porque le mostraron que había espacio para nuevos comienzos construidos con paciencia, respeto y comprensión. Mientras tanto, Elena seguía lidiando con sus propias batallas. El arrepentimiento la consumía en oleadas que oscilaban entre la profunda tristeza y la ira consigo misma. Intentó mantenerse ocupada con el trabajo, intentar llenar su tiempo libre con cursos, terapia y reuniones con los amigos que había dejado, pero nada parecía apaciguar el dolor de haber destruido lo que más amaba. A veces, caminaba por las calles que solía recorrer con Lucas, casi esperando que apareciera en una esquina, que la abrazara, que le dijera que podían intentarlo de nuevo. Pero estas fantasías se desvanecían cada vez que recordaba la mirada de él en el café, el silencio denso que presagiaba el fin de todo lo que habían vivido. Una noche, sola en el apartamento que una vez les perteneció, hojeaba un álbum de fotos que guardaba en el fondo del armario. En cada imagen, veía el reflejo de quién había sido y de lo que podrían haber sido, y esto la hacía llorar con el dolor más agudo que jamás había sentido. No podía hacer nada más para reparar lo que se había roto, y comprenderlo era como revivir la pérdida cada mañana. En medio de este escenario de reconstrucción y arrepentimiento, la vida seguía como si el mundo insistiera en recordarnos que el tiempo no se detiene a esperar la sanación de los corazones rotos. Lucas y Marina comenzaron a reunirse en lugares distintos al voluntariado, a explorar cafés escondidos por la ciudad, a compartir libros y música que los inspiraban. En estos intercambios, descubrieron que tenían mucho más en común de lo que imaginaban, pero también diferencias que los impulsaban, que convertían cada conversación en una experiencia de aprendizaje. Lucas, aún cauteloso, dejó claro que no sabía cuándo ni si estaría listo para una relación, y Marina, con la misma serenidad de siempre, dijo que no tenía prisa, que disfrutaba de su compañía tal como era, sin necesidad de etiquetas ni promesas que aún sonarían vacías. Esta honestidad mutua se convirtió en la base de una profunda amistad, pero llena de algo más, algo que ambos percibían, pero ninguno se atrevía a nombrar. Las estaciones cambiaron, aportando nuevos matices al paisaje que rodeaba sus paseos, y con ellas, Lucas se dio cuenta de que su corazón ya no sangraba como antes. Había añoranza, sí, pero ya no de la que lo desgarraba por dentro, solo una suave melancolía que le recordaba lo que había sido hermoso, pero también lo que debía dejar atrás. Empezó a comprender que los recuerdos, aunque dolorosos, formaban parte de quien era ahora, pero no tenían por qué definir quién sería a partir de entonces. El dilema de abrirse a lo nuevo ya no parecía tan amenazante, y una noche, sentados junto a una fuente iluminada con Marina, compartiendo confidencias, Lucas se encontró sonriendo sinceramente por primera vez en mucho tiempo. Cuando ella comentó, entre risas, lo guapo que se veía cuando sonreía sin miedo, sintió algo cálido en su interior, como si su corazón finalmente comenzara a recordar lo que era latir con libertad. Durante ese mismo periodo, Elena, en su propio viaje, decidió escribir una última carta a Lucas. No para pedir perdón, ni para suplicar una nueva oportunidad, sino para agradecerle. Para agradecerle el amor que habían experimentado, por el hombre que era, por los recuerdos que, a pesar de todo,
fueron verdaderos mientras duraron. En la carta, confesó que la mayor lección que había aprendido era que el amor no sobrevive en silencio, que cada pequeña omisión, cada miedo no compartido, cada inseguridad oculta, son grietas que, con el tiempo, se convierten en abismos. Le pidió que fuera feliz, que no dejara que su error le impidiera volver a amar. Al terminar de escribir, lloró como si todas las lágrimas que había guardado en su interior se le escaparan de golpe, pero al doblar la carta y guardarla en el sobre, sintió una ligereza que no había conocido en mucho tiempo. Fue el cierre de un ciclo, aunque doloroso, pero necesario. Lucas recibió la carta semanas después y, al leerla, sintió un torbellino de emociones. El dolor seguía ahí, pero también un extraño alivio, como si por fin pudiera poner fin a la historia que lo había estado frenando. Guardó la carta en una caja junto con otros recuerdos importantes, no como quien atesora el pasado, sino como quien entiende que ciertas cicatrices merecen ser recordadas para que no vuelvan a ocurrir. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, se encontró con Marina en la puerta del edificio. Sonreía, con 2 cafés en la mano, y al verla allí, tan sencilla y presente, Lucas se dio cuenta de que, por primera vez, no temía lo que pudiera pasar entre ellos. Se acercó, la tomó de la mano y caminaron juntos por la acera iluminada solo por la tenue luz de las farolas, como si cada paso fuera una silenciosa promesa de que la vida, a pesar de todo, siempre ofrece nuevas oportunidades a quienes tienen el coraje de empezar de nuevo. Las semanas seguían pasando como si el tiempo finalmente hubiera decidido colaborar en la reconstrucción de todo lo devastado. La primavera trajo consigo el frescor de los árboles, el aroma de las flores se extendía por las calles, y con esta nueva estación, Lucas empezó a sentir que la vida también lo invitaba a renacer. Sus encuentros con Marina, antes tan casuales y sin compromiso, se desarrollaron con naturalidad, como una suave danza en la que ninguno de los dos necesitaba apresurarse para encajar. Una tarde despejada, decidieron visitar un pequeño pueblo artístico, donde pasarían el día explorando talleres, hablando con artesanos y degustando cafés especiales. El brillo en los ojos de Lucas reflejaba la ligereza que no había experimentado en mucho tiempo, y cada risa compartida con Marina parecía aliviar un poco más el peso que cargaba. Cuando al final del día ella se acercó para darle un beso tímido y aún dubitativo, Lucas respondió dulcemente, sintiendo su corazón acelerarse no por miedo, sino por emoción al saber que aún era capaz de volver a amar, de desear a alguien más, de permitirse volver a empezar con alguien que no trajera fantasmas, sino la promesa de un futuro en el que cada paso se construiría con sinceridad. Marina, por su parte, sentía que su historia con Lucas se consolidaba con cada encuentro, pero nunca apresuró el ritmo de su relación. Sabía el valor de dar espacio a viejos dolores para que encontraran su lugar, sin exigir que desaparecieran de inmediato. En cada conversación, ofrecía comprensión, en cada silencio, apoyo, y en cada gesto, demostraba que el amor no necesita ser voraz para ser verdadero. Juntos, empezaron a hacer pequeños planes, viajes cortos, nuevos proyectos de voluntariado y la certeza de que estaban aprendiendo a caminar juntos, aceptando las imperfecciones que cada uno cargaba. Lucas, aún cauteloso, sorprendió a Marina una noche al preguntarle cómo se sentiría si algún día pensara en compartir su vida con él de forma más definitiva. Marina sonrió, conmovida, y respondió que no había nada más hermoso que ver a alguien, después de haber sido tan herido, tener el coraje de abrir su corazón al amor de nuevo. Mientras tanto, Elena, en su propio viaje, experimentó las consecuencias que ya no podía evitar. La soledad se había convertido en una compañera constante, incluso rodeada de gente. Las amistades que le quedaban eran superficiales, porque las verdaderas, forjadas en torno a su relación con Lucas, se habían diluido tras la traición. El ambiente del estudio, antaño su refugio, ahora evocaba recuerdos dolorosos que le impedían trabajar como antes. Intentó cambiar su rutina, buscar nuevos lugares, reinventarse, pero había una sombra que la acompañaba, recordándole cada mañana que había perdido no solo al hombre que amaba, sino también a sí misma. Una noche de insomnio, decidió que necesitaba irse de esa ciudad para no volverse loca. Vendió el apartamento, cerró las puertas del estudio y se fue en busca de un nuevo comienzo en otra región, pero en el fondo, sabía que no importaba a dónde fuera, porque las cicatrices que cargaba estaban dentro de ella y la acompañarían, recordándole cada día el precio que se paga por las decisiones irreflexivas. Laura, quien presenció la caída de su cuñado y sus intentos de reconstrucción, también tuvo que encontrar su propio equilibrio. Durante meses,
cargó con el peso de haber sido la primera en sospechar, de haber visto señales que no pudo evitar. Pero poco a poco, con la cercanía que desarrolló con Lucas, comprendió que el destino de cada persona no puede ser controlado por quienes ama, que lo máximo que puede hacer es brindar apoyo cuando la otra persona lo necesita. Se convirtió en una pieza clave en el proceso de sanación de Lucas, y al ver su sonrisa iluminar de nuevo su rostro, también encontró su propia paz. En el fondo, Laura sabía que su amor como cuñado se había convertido en algo que trascendía cualquier vínculo familiar, una amistad profunda y leal, que sabía que llevaría para siempre, sin importar a dónde los llevara la vida. La última noche que pasaron juntos antes de que Marina emprendiera un viaje corto para visitar a su familia, Lucas la llevó a un mirador donde solía ir a reflexionar cuando todo parecía desmoronarse. Allí, mientras las luces de la ciudad se extendían como un mar centelleante, le tomó la mano y le dijo, con voz firme y serena, que tal vez nunca olvidaría del todo el dolor que había experimentado, pero que ya no quería que eso definiera quién era ni quién podría ser a su lado. Marina lo abrazó, dejando que las lágrimas fluyeran, no de tristeza, sino de alivio al saber que finalmente había decidido seguir adelante. En ese abrazo, sellaron una promesa silenciosa de que construirían algo nuevo juntos, con respeto, con paciencia, con la valentía que solo quien lo ha perdido todo puede tener para empezar de nuevo con el corazón abierto. Al mismo tiempo, en una ciudad lejana, Elena abría las cajas del apartamento que acababa de alquilar, sola, en silencio. El teléfono, siempre a su alcance, nunca sonaba con el nombre que más deseaba ver. Las noches eran largas y los días fríos, sin importar el clima exterior. Al mirar por la ventana de su habitación vacía, comprendió que el dolor que sentía no era solo por haber sido descubierta, sino por haber matado con sus propias manos el amor que podría haber durado para siempre. En su corazón, aún albergaba el deseo de ver feliz a Lucas, pero también la cruel certeza de que nunca podría compartir esa felicidad. Y así, cada atardecer que contemplaba sola se convertía en un recordatorio de lo que había destruido, de cómo la traición puede devastar mucho más allá de una relación, afectando todo lo que se construye alrededor del amor. Lucas, por su parte, sintió que, a pesar de todas las dificultades, había encontrado la redención en el simple acto de continuar. Aprendió que empezar de nuevo no significa olvidar, sino permitirse escribir nuevas historias, aun sabiendo que el pasado siempre estará ahí para recordarte lo que una vez fue. Con Marina, no buscaba reemplazar lo perdido, sino construir algo único, sin comparaciones, sin prisas, simplemente viviendo cada momento con la profundidad que ahora sabía valorar. Podía ver que cada lágrima derramada lo había hecho más fuerte, más sensible, más consciente de lo que realmente importaba. Y fue en esta maduración que encontró no solo la cura para sus heridas, sino también la llave para abrir las puertas a un futuro que, aunque incierto, ya no le asustaba. Y así, cada personaje siguió su propio camino, Elena, con el recuerdo de lo que hizo para siempre, Laura, firme en su amistad inquebrantable, Marina, con su corazón generoso y capaz de acoger, y Lucas, con la valentía de quien eligió perdonarse, volver a amar y creer que, incluso después de la destrucción, la vida puede florecer donde menos se espera. Ahora, queremos saber de ti, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu opinión en los comentarios, cuéntanos si has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo similar. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias como esta, que nos recuerdan que la vida, incluso cuando duele, también nos enseña. Recuerda siempre, la traición no solo destruye corazones, sino familias, sueños y todo lo que se construye con tanto esfuerzo. Nuestro canal no apoya ningún tipo de traición, estamos aquí para mostrar cómo corroe todo lo que la rodea y para que, juntos, podamos reflexionar sobre la importancia de las decisiones tomadas con amor y respeto.